Te cuento que has llegado al video correcto porque hoy te voy a enseñar a cómo puedes convertir tu teléfono celular con Android en un completo iPhone. Como ustedes pueden notar, vamos a poder cambiar absolutamente toda la interfaz de nuestro dispositivo Android desde la pantalla de inicio. También vamos a personalizar nuestra pantalla de bloqueo, el centro de control, las notificaciones y entre otras funcionalidades de verdad que están increíblemente muy bien. Así que hoy te aseguro que vas a poder convertir tu teléfono celular con Android en un completo iPhone. Bienvenido a Maxi Rubio, un canal de tecnología totalmente diferente. De acuerdo, antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación, el launcher que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esta personalización. Este launcher lo van a poder conseguir justamente aquí en la descripción de este video, en el primer comentario fijado. De acuerdo, inicialmente vamos a irnos acá donde dice establecer como lanzador predeterminado, seleccionamos esta opción y aquí vamos a tener seleccionado obviamente la interfaz o la capa de personalización que tengamos actualmente, así que cambiamos por la que dice launcher iOS 17, cambiamos esta opción y automáticamente ya se aplicará, como ustedes pueden notar, el tema y el diseño al estilo de iPhone. Pero bueno, vamos a continuar con las configuraciones importantes para completarlo absolutamente todo en un completísimo iPhone. Así que nuevamente lo que haremos es ingresar al launcher y continuar con las configuraciones. De acuerdo, el siguiente paso es cambiar el fondo de pantalla. Si ustedes quieren, se van aquí a fondos de pantalla, pueden cambiar el fondo. Yo personalmente lo voy a cambiar, así que aquí vamos a encontrar una gran variedad de fondos de pantalla. Ven, sea los fondos que vienen predeterminados con la aplicación y también vamos a encontrar también fondos de emojis. Y por último vamos a encontrar estos colores degradados también que son muy personalizables. Tienen una gran cantidad de personalizaciones para que ustedes le cambien ese diseño y se vea mucho más profesional esta conversión al estilo de iPhone. De acuerdo, en esta oportunidad voy a dejar esta primera fondo de pantalla, vamos a darle en Done para aplicarlo finalmente y de esta manera ya tenemos el fondo de pantalla preestablecido. De acuerdo, hasta el momento ya hemos configurado como tal el launcher y la funcionalidad de la aplicación. Vamos a continuar con la pantalla de bloqueo. Les recuerdo nuevamente que el enlace de descarga de la pantalla de bloqueo estará disponible aquí en la descripción o en el primer comentario fijado. De acuerdo, una vez descargues la pantalla de bloqueo nos aparecerá esta interfaz y vamos a aplicar unos pequeños ajustes para completar o para culminar esta configuración de la pantalla de bloqueo. Vamos a irnos acá donde dice habilitar pantalla de bloqueo, así que activamos esta opción, damos en conceder y vamos a habilitarle los permisos para que funcione de manera correcta. Aquí donde dice launcher iOS 17 simplemente activamos esta opción, damos nuevamente en conceder permisos y activamos el look screen iOS. Por último vamos aquí a conceder las notificaciones y habilitamos nuevamente donde dice look iOS 16 y concedemos también los permisos de accesibilidad. Para eso nos vamos aquí a aplicaciones instaladas y seleccionamos el look screen y aquí donde dice desactivado simplemente activamos esta opción, damos en permitir, activar y listo. De esta manera ya podemos habilitar la pantalla de bloqueo para que funcione sin ningún inconveniente. El siguiente paso será desactivar, por ejemplo, si ustedes tienen una pantalla de bloqueo por defecto en su sistema anterior, así que ustedes simplemente dan donde dice desactivar y deben elegir la opción donde dice ninguno para que ninguna pantalla de bloqueo quede superpuesta también con esta que vamos a activar del iOS 17 de iPhone. Adicional, ustedes también van a poder cambiarle el fondo de pantalla de esta pantalla de bloqueo. Se van aquí donde dice pantalla de bloqueo. Aquí esperamos un momento. Si por algún motivo a ustedes les aparece anuncios, esos anuncios solamente salen mientras configuramos la aplicación, ya después no volverán a aparecer en nuestro sistema. De acuerdo, en esta oportunidad voy a elegir un fondo de pantalla que he descargado. Ustedes también lo pueden descargar. Aquí en la descripción también les dejo un pack de fondos de wallpaper del iOS 17 para iPhone. Voy a ir aquí en la galería, vamos a irnos aquí en la parte inferior y lo que voy a hacer es acceder a mi galería y seleccionar esta fondo de pantalla que se ve muy bien, que está muy ligado al fondo de pantalla que tenemos actualmente preestablecido en nuestro launcher. Simplemente seleccionamos, damos en Done y aquí ustedes pueden personalizar también los widgets de la pantalla de bloqueo. Aquí en la parte superior vamos a elegir la fecha, el formato de fecha que a ustedes más les guste. A mí personalmente me gusta este. También vamos a poder cambiar el diseño de la hora. Aquí tenemos varios diseños de verdad que son muy bonitos que se acoplan a nuestro diseño del iPhone, que se ve espectacular. A mí personalmente me gusta más este diseño y adicional también vamos a poderle cambiar el color. Ustedes van a poderle cambiar y ponerle el color que ustedes más prefieran a este diseño. Adicional, aquí en el siguiente recuadro vamos a poder aplicar los famosos widgets miniatura para que se vea, por ejemplo, la carga de nuestro dispositivo, el calendario, lo que ustedes quieran, la ubicación. Ustedes pueden agregar cualquier opción aquí para que se vea o para darle un diseño mucho más robusto a esta pantalla de bloqueo. Una vez preestablezcamos esto, damos aquí en Done y aplicamos la configuración y simplemente ustedes cierran y ya de esta manera ya ha quedado agregado nuestra configuración. Y aquí ya podemos buscar, si hacemos un swipe hacia el lado ya tenemos los diferentes personalizaciones o diseños que hemos ya configurado.
configurado. Y como ustedes pueden notar, aquí tenemos el que he configurado hace un momento, lo seleccionamos. De acuerdo, una vez ustedes guarden esta configuración, simplemente deslizan aquí donde están los fondos de pantalla y al final ya tendremos el fondo de pantalla que acabamos de personalizar. Simplemente lo seleccionamos y de esta manera ya queda establecido como fondo de pantalla predeterminado actual. Adicional, también podemos establecer una contraseña, así que activamos esta opción de contraseña y escribimos una contraseña para este bloqueo de pantalla para que se vea mucho más profesional nuestro dispositivo Android que estamos convirtiendo en un iPhone totalmente. Y listo, de esta manera ya ha quedado configurada nuestra contraseña. Y adicional, dale un plus adicional a esto, vamos a irnos a centro de notificaciones y allí vamos a configurar las respectivas notificaciones para que se vea mucho mejor nuestro dispositivo. Aquí en este apartado, simplemente donde dice Add Notification Center, activamos esta opción para que nos aparezcan las notificaciones de una manera centrada en la pantalla de bloqueo. Simplemente nos regresamos y ya de esta manera ya tenemos activadas todas las funciones de la pantalla de bloqueo de nuestro dispositivo. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso será activar ese centro de control de iOS que se ve espectacular, que también es muy icónico en los dispositivos de iPhone. También les dejo el enlace de descarga de este centro de control para que vayan y lo descarguen rápidamente y continuamos con esta configuración. De acuerdo, una vez descarguen este centro de control, vamos a aplicar los diferentes ajustes y el primero es habilitar el centro de control. Vamos a darle los permisos, simplemente activamos, vamos aquí donde dice conceder los permisos y vamos acá donde dice centro de control iOS 16 y activamos esta opción. Vamos también a acceder las notificaciones, damos los permisos necesarios acá donde dice centro de control iOS 16 y damos en permitir. Por último, vamos a conceder otro último permiso y lo habilitamos. Y también por último, bueno, este es el último de últimos, vamos a conceder los permisos de accesibilidad y vamos a ir acá a la parte inferior y vamos a conceder los permisos. De igual manera nos vamos al apartado donde dice centro de control o control center y donde dice desactivado, activamos, damos en permitir y luego activar. De esta manera ya ha quedado configurado nuestro centro de control y ya ha quedado habilitado para que le hagamos la respectiva funcionalidad. Adicional, ustedes pueden agregar otras funciones más. Aquí donde dice setup son otras funciones adicionales para que podamos personalizar mucho más ese centro de control. Adicional, ustedes van a poder personalizar un poco más ese centro de control. Ustedes pueden entrar más a fondo en cada una de estas configuraciones. Yo actualmente lo voy a dejar así tal cual y me va a funcionar muy bien. Y por último, lo que vamos a hacer es configurar la isla dinámica o el Dynamic Island, que es esa parte superior, como se ve ahí como una burbujita. Al momento que nos salga alguna notificación, alguna configuración, se va a ver justo ahí en la parte superior. Es muy icónica en el iPhone 14 Pro Max, así que vamos a descargar esta isla dinámica justo aquí también en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. De acuerdo, una vez ustedes descarguen e instalen esta isla dinámica, automáticamente aquí vamos a habilitar su configuración. Aquí en la parte superior donde dice habilitar isla dinámica, simplemente activamos, vamos a conceder todos sus permisos necesarios para que ella funcione sin ningún inconveniente. Damos en aceptar, permitir, la accesibilidad también, vamos a ir isla dinámica o Dynamic Island iOS 17 y donde dice desactivar, vamos a permitir y activar estas opciones. De esta manera ya queda habilitada la isla dinámica, así que si ustedes quieren pueden darle un toque de configuración adicional. Para esto vamos a irnos acá donde dice configuración de visualización. Allí ustedes van a poder cambiar el tamaño de esta isla dinámica, van a poder ampliar un poco su tamaño. Ustedes absolutamente pueden hacer lo que quieran con esta isla dinámica, personalizarla como ustedes quieran para que se vea mucho más profesional. Ustedes van a poderle también cambiar la posición de alto, de más bajo, como ustedes quieran para que se vea mucho mejor. Como les mencionaba, lo bueno de esto es que es totalmente personalizable. Ustedes pueden aplicar cualquier ajuste sin ningún inconveniente. Y listo, hasta el momento ya hemos convertido en un 90% de nuestro dispositivo en un iPhone y queda el último paso y es configurar los widgets para darle ese toque más profesional a esas pantallas de inicio. Para poder configurar estos famosos widgets de iPhone en nuestro teléfono celular, simplemente tenemos presionada la pantalla hasta que empiecen a salir los iconos como en movimiento. Simplemente le damos aquí en la parte superior donde está ese más y aquí vamos a poder agregar los widgets que ustedes quieran. Vamos a tener este widget de sugerencia de aplicaciones, el calendario, las fotos, la batería, el clima, reloj, lo que ustedes quieran. Van a ir configurando, posicionando, van a seleccionar el widget que ustedes quieran y ahí ustedes van jugando con esos widgets de tal manera que se vean mucho más profesionales en nuestro teléfono celular con Android. Y ya finalmente tenemos configurado nuestro iPhone, digámoslo así, este Android convertido en un completo iPhone con sus funciones que de verdad se ven muy profesionales. A mí personalmente me encanta esta configuración y les recuerdo que todas las aplicaciones que configuramos aquí en este tutorial están disponibles en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal te pareció esta personalización? Déjamelo saber aquí en los comentarios. No olviden apoyarme con ese buen me gusta. También verifica que estén suscritos a este canal y comparte este video con alguna persona que tú quieras que también personalice su dispositivo para que se convierta en un completo iPhone. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.